ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Hola, bienvenidos al podcast. ¿Estás ahí? Ya los extrañábamos muchísimo y estoy muy contenta de regresar, más en una temporada, pues, de la temporada de octubre, que es una de las más importantes para la temporada paranormal. Y también, pues, para los mexicanos con nuestro Día de Muertos, que es el 1 y el 2. Claro, estábamos muy ansiosos por regresar. Una disculpa, pues obviamente tuvimos ahí varios contratiempos, varias cuestiones y después la desidia de dejar de grabar, sobre todo yo, porque ya vieron las caras de esta gente. Y, y pues bueno, vamos a regresar con un podcast que pues estuvimos diciendo que si llegábamos a cierta meta, lo íbamos a hacer. No se cumplió. Obviamente. No sabemos que no. Pero es como para congraciarnos un poquito por nuestra falta de estar aquí. No, y además creo que también el estar con Dianita en el radio dio un gran pie a que quisiéramos hablar de esto. Sí. O sea, muchos de ustedes ya saben alguna parte de estas historias, los que nos hicieron favor de estar ahí. Así es. Y pues ya llegó el momento de contar, ¿no? Cómo fue nuestros inicios en estos temas. Ir al meollo del asunto, a la raíz. Y pues estoy muy emocionada y nerviosa. Ok, bueno, ¿qué te parece si tú empiezas? Muy bien, pues como les estábamos diciendo, queremos reiniciar con el tema de la casa en la que vivimos o en la que crecimos por muchos años, que pasaban muchas cosas paranormales. Claro que en ese momento sabíamos que pasaban cosas, pero no nos centrábamos en decir de que ay, a la casa le pasa algo. O aparte como que lo tomas parte de tu vida diaria, o sea, como sí, que lo normalizas, ¿no? Así es. Y pues tenemos muchas historias. Y bueno, tantas que no sé ni por dónde empezar. Así es. Me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, creo en esto? ¿O qué fue lo que pasó que te hiciera darte cuenta que este mundo existe? Mira, tengo dos historias muy marcadas. Creo, no recuerdo si ya la llegué a contar alguna, pero te he dicho que empezaras tú, pero pues tengo que, como tú me preguntas, tengo que empezar yo. Recuerdo, bueno, la casa tenía, digámoslo, dos puertas hacia el patio. Una daba más hacia la cochera y otra daba hacia el patio. Entonces, si tú te acuerdas, salías y digamos que había como una parte central que estaba aquí la pila. Arriba estaba un hueco donde había macetas. La puerta que unía a la otra casa. Y estaba una pared. Que esta pared era donde estaban lo que era antes los chiqueros. Y cuando pues se dejó de tener... O sea, un chiquero es el lugar donde tienen los marranitos. Nuestra casa es una casa que está construida como los típicos pueblos, es un terreno grande y hay varias casas, ¿no? De las familias. Por fuera se ven tres. Por fuera se ven tres. Por dentro hay como un solo patio. O sea, sí, no, o sea, dos están unidas, por decir, o sea, dos vienen siendo una sola casa que tienen un jardín, pero era meramente jardín. Sí. Y la casa que es en la que nosotros vivíamos era un patio porque no había como tal un jardín. No. Era piso de cemento y estaban construidos una de adobe. Pero, había una pared. Había una parte de adobe y una parte de cemento en la que nuestros bisabuelos guardaban o tenían marranos. Y en otra parte gallinas. Porque ellos vendían carne de puerco en aquel entonces. Entonces había un chiquero de marranos, luego un espacio vacío. Es que era un espacio vacío, porque ese espacio, o sea, dividían. Cuando yo era bebé, o no es bebé, pero cuando yo estaba chiquita, el espacio chiquito era el chiquerito, o sea, para los marranitos, para los bebés, por decirlo así, o los, a mí chicos. No me tocó. Y el espacio grande era de los marranos grandes. Y también había un gallinero. Y había un gallinero. Digamos que esto era un rectángulo y entonces el chiquero estaba en una esquina en cuadrado chiquito, luego estaba como uno en L, que era el de los marranos grandes, y otra L más grande, que era donde estaba el gallinero. ¿Ok? Sí. Entonces, en contexto, para
para el tiempo que yo voy a relatar esta historia, ya no había marranos. No recuerdo si había gallinas, francamente, en ese momento, pero ya no había marranos. Entonces, yo tenía que salir a darle comer a los perros. Pero yo salí muy tarde. O sea, ya era como 1 de la mañana, 2, algo así. Y pues sabemos que siempre nos dio miedo esa de casa, esa parte, el patio y el jardín, porque la parte que ya les comenta, el jardín de las otras 2 casas, se unía con nuestro patio por una puerta. Y había una pared que es donde estaba una pila, donde yo acababa de relatar esta parte. Había una pared, pero había 2 pilas, una de cada lado. Pero, había una pila de nuestro lado y otra pila del otro lado, a la misma altura, nada más dividida por la pared. Total, que yo salgo para darle de comer a los perros y cuando salgo yo veo unos ojos rojos. Pero en esa casa también había gatos. Entonces yo me quedé así como viendo, pensando que era un gato. Y recuerdo que lo primero que dije fue, los gatos no tienen ojos rojos, ni de ese tamaño. Pero... pues, eran unos ojos grandes. Sí, eran unos ojos grandes y rojos. Rojos, pero sí tenían pupila. Como si fueran ojos de gatos grande, pues, o sea, pero en lugar de amarillo o un color así, era el rojo. Rojo sangre. Bueno, un rojo de líquido de cuerpo. Creo que sí, muteale esa parte, Liz, porque creo que la censura YouTube. Total que un rojo intenso. No oscuro, intenso. Ya dijimos que rojo. Entonces, yo me quedé viendo, así como de... y veo que esos ojos pasan las macetas. O sea, nunca se dejaban de ver. O sea, hagan de cuenta que esa es la maceta. O sea, hagan de cuenta que es el objeto, entonces la atravesaba. Pero pues obviamente si lo atravesaba del lado donde yo estaba, donde estaba la luz, para que yo no lo dejara de ver, pues yo hubiera visto el gato. Y nada más se veían los ojos. Entonces los perros empezaron a ladrar horrible. Y esos ojos empezaron a avanzar muy rápido hacia el punto donde ya ves que estaba la puerta, pero antes de la puerta había una columna de cemento, ladrillo, no me acuerdo qué era, creo que era ladrillo, no sé, pero igual atravesaron, o sea, no se desaparecieron. Y yo lo que hice fue correr hacia la casa y le grité a mi papá. Y mi papá, bien valiente, nada más salió por la ventana de un cuarto. Sí, papá no entendía qué estaba pasando. Sí, pues, pero me dijo, no pasa nada, tú ve, yo de aquí te cuido. Entonces, pues, yo volví a salir y sí, o sea, ya no vi nada. Los perros estaban más tranquilos, pero sí fue muy feo, porque yo sí sentí como que alguien me seguía. Y recuerdo bien como un gruñido diferente al de los perros. Esa vez yo sí me espanté mucho y también unida a esta historia, yo no estoy muy segura del lapso de tiempo, pero fue a los pocos días. Estaba una señora que nos cuidaba y que nos ayudaba al aseo y eso, y esa vez se quedó más tarde porque mis papás no estaban, mis papás salían ya ves de repente en la noche por sus negocios. Entonces, me acuerdo que yo le estaba platicando, es que me espantaron, me hicieron, cuando de la nada, hacia la puerta, hacia las ventanas que van hacia la calle, se apareció una figura completamente así como color vino, negro, así raro, se veía muy raro, y como que buscaba entrar a la casa por las ventanas, pero las ventanas estaban cerradas, las de la calle. Y la señora dijo, ahí está el diablo. Y empezó a rezar y la figura se desvaneció. Pues no me acuerdo si tú estabas ahí, pero... No, o sea, pero no me acuerdo que lo hayas platicado. Eso no. O sea, en esta última parte no, pero la otra no sé si ya la llegué a haber platicado, a lo mejor sí. Para eso entonces tú ya estabas más o menos grande. Ya. Oye, tú ya tenías más de 15 años. No creo. Yo creo que estaba entre los 12 y los 14. No, porque yo me acuerdo súper bien de lo que dices del patio. Porque yo estaba acostada. Y creo que mi papá salió de tu cuarto. Y mi papá salió por mi cuarto porque pues era... mi cuarto tenía un foco que daba directa
al patio, entonces salí corriendo para prender esa luz. Y me acuerdo muy bien de eso. Si hubiera sido que tuvieras 2 años, yo no me acordaría. Pues tendría 6, si yo hubiera tenido, no, tendría 7, pues sí te puedes acordar. No, a lo mejor sí. Pero ya estabas grande. Esa fue la experiencia en la que tú dijiste, bueno, aquí sí empiezo a creer en esto. Yo me acuerdo que fue una experiencia donde yo sí dije, esto es otra cosa. Ajá, o sea, esto es otra cosa. Porque yo me acuerdo que desde mucho tiempo antes, si tú te acuerdas, pues siempre había ruidos en el patio, o sea, ni siquiera podía dormir tanto. Siempre pasaban cosas. Porque se escuchaba que movían cosas, que hacían cosas, pero pues tú tratas, o yo trataba de decir, a lo mejor anda la abuelita o los vecinos o los perros o los animales que andan haciendo ruidos, o sea, tratas como de encontrarle un porqué. Porque, o sea, para mí parte de lo más importante no es siempre irte con que, ay, me espantaron, o sea, siempre tratas de buscarle mucha lógica a las cosas y de decir, no, eso es por esto, esto es por esto, esto es por esto. No tanto por creer que es algo, sí, algo paranormal. Porque vamos a ser sinceros, yo creo que el 98% de las cosas son porque tienen una razón lógica y el otro 2% es porque es un suceso paranormal o algo que no tiene explicación, a lo mejor hasta menos el porcentaje. Pero no, ahí fue donde yo dije que sí, no. Por más que yo le busque, no. Ok. ¿Y para ti? A diferencia de ti, yo lo acepté desde muy pequeña. Pero porque tú sabes que yo siempre he sido muy miedosa. Creo que ahorita, en este punto, es cuando menos miedosa soy. Pero de niña yo era la típica que yo no podía dormir si no estaba acompañada, que yo lloraba, que no quería estar a oscuras, que yo siempre veía sombras, que siempre me tocaban la ventana, veía a alguien parado, no parado, pero también a veces como de cabeza, como si estuvieran colgando de la herrería, las piernas, y entonces fue desde muy, muy, muy pequeña. O sea, yo ni siquiera te puedo decir de que fue a tal edad, porque desde que tengo uso de razón, para mí eso ha existido. Y es algo que me ha atormentado. O sea, yo siempre rogaba que alguien se fuera a dormir conmigo, sobre todo cuando nos separaron del cuarto, que fue cuando yo estaba muy pequeña. Para mí era muy complicado dormir, yo no podía dormir. Siempre había sombras, siempre había ruidos en mi cuarto. Y me acuerdo que en cuanto se apagaban las luces de la casa, mi papá siempre entraba como que a revisar que no hubiera ningún animal, nos tapaba, nos persinaba y se iba a dormir. Y en cuanto no había ni una sola luz en la casa, yo estaba como en una contradicción. No sabía si tener las ventanas o las cortinas de mi ventana abiertas para que entrara luz de una iglesia que estaba a espaldas de la casa y que alumbraba todo el cuarto, porque me daba miedo lo que podía ver afuera, atrás de la ventana, o cerrarlas y estar en completa oscuridad. Entonces yo me acuerdo que siempre cualquiera de las opciones me causaba pavor. Y yo gritaba y gritaba a mi papá hasta que mi papá se despertaba y tenía que irse a dormir conmigo porque yo no era capaz de dormir si yo estaba sola. Porque siempre pasaba algo, una sombra, ruidos o lo que fuera. Y pues yo no trataba de decir de que, ay, pues a lo mejor es un gato, porque pues un gato no iba a estar colgando de la herrería, ¿sí me entiendes? Entonces no sé a qué edad fue, pero sí fueron como sucesos que me marcaron mucho. Ahora, ¿qué suceso tengo marcado desde el primero que recuerdo? Yo era muy pequeña. Sepárate un poquito el micrófono. A lo mejor no tenía 5 años, pero sí unos, no sé, 7. Y mi bisabuelita estaba lavando sus sillas afuera de la casa de nosotros, bueno, en el patio de donde estaba nuestra pila. Y entonces ella estaba agachada con un cepillito lavando sus sillas, agarraba agua de la pila, shalala. Y yo salí a platicar con ella y me senté en el borde de la pila como para estar jugando con el agua, ¿no?
Y en una de esas me agacho como que mucho para como que meter más el brazo y cuando me levanto ya no estaba ella y ya no estaban las sillas. Ok, creo que esa ni yo me la sabía. Te sabes una parte, pero no te sabías esa. Ok. Entonces yo empiezo a hablarle, así como de, pues, es una ¿Qué onda? ¿No vas de viejita agachero? de casi 90 años en ese momento, como que se llevó una silla y yo ni cuenta me di y nada más agaché a agarrar el agua, ¿no? Y entonces me inclino aún sentada sobre la pila para ver por la puerta que daba a su jardín y no había rastro de ella, pero su jardín era, literal, era, digamos, este espacio y había jardineras por todas partes de cemento, altito y pasillos. ¿No? Era como, Sí. yo siempre quería jugar como si fuera un laberinto, pero pues eran en formas rectangulares o cuadradas. Entonces, al fondo, de donde yo estaba, al fondo, a lo último, vi unos botines con un pantalón como de lino, caminando, pero no tocaban el piso, sino que se veían sobre las jardineras, pero ni siquiera la tocaban. O sea, a la altura de la jardinera, pero sobre el pasillo. Ajá. Como flotando, pues. Flotando. Uh-huh. Entonces yo, o sea, vi los botines, me acuerdo perfectamente cómo voy avanzando sobre el pasillo, viendo las plantas y todo. Veo los botines, y entonces empiezo a ir subiendo, y cuando llego más o menos a la altura de la rodilla, mi vista, dije, no, yo no, o sea, primero pensé es Papá José, pero contexto, Papá José es nuestro bisabuelito y murió cuando yo tenía 1 año. 1 año. Entonces, cuando yo veo esa imagen, me recordó a una foto que yo vi de él, ¿ok? Que iba vestido así y con unos botines muy similares. Pues es que él siempre usaba, vestía de esa forma. O sea, él siempre usaba botín y pantalón. Pero me dio un pavor horrible. O sea, yo entré en pánico, vi un brinco y salí corriendo hasta mi... Bueno, llego a la altura de la rodilla y ahí fue cuando dije, no sé si es Papá José, porque pues está en otro mundo. Y empezó a correr un aire como nunca. En Chichihualco casi no corre aire, porque está sumido. Uh-huh. Sí. Y estaba corriendo muchísimo aire. Yo salí corriendo así como todo lo que pude hasta llegar a mi cuarto, que tenía vista al patio. Y cuando llego ahí ya no estaba corriendo aire y ya no había nada. Pero sabes, yo creo que él sí estaba ahí. O sea, yo sí soy creyente de que él estuvo su espíritu mucho tiempo ahí o iba de repente, no sé, pero... Eso sí, pero si hubiera sido él... Pero yo lo llegué a ver varias veces, pues. No me hubiera dado miedo. Bueno, yo la vez que lo vi, las veces que lo vi no me daba miedo. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué a asomarme... ¿Por qué eres bien miedosa? No sé. O sea, yo llegué a asomarme a la ventana y ver que la hamaca se estaba moviendo sola sin que corriera aire. Uh-huh. Y yo sentía que era él y no me daba miedo. Es que, contexto, mi bisabuelo, o sea, Papá José, ellos eran los que tenían lo de los marranos, la cría de marrano. Y entonces, él decía que cuando ya no trabajaran en eso, cuando se quitaran esos marranitos, que ya no estuvieran ahí, él quería poner una hamaca en ese lugar. Entonces, cuando él fallece, pues se quitan ese negocio. Y entonces mi papá puso una hamaca ahí, pues como para cumplirle, ¿no? Su deseo. Y como bien lo dijo mi hermana, ahí casi no corre aire. Entonces, varias veces, no fue 1, ni 2, ni 3, era muy seguido que tú salías al patio, no había aire, no había nadie, no había algo que le estuviera moviendo y la hamaca se abría y se veía un peso y se mecía. O sea, sí, no era así como que nada más se moviera y ya, no. Estaba abierta y era y se veía el peso, o sea, se veía sumida y pues no había nada.
no era no era de esas hamacas que traen los palos que están abiertas, no, era de las que se hacen así churrito y se hacía esa situación. Pero no daba esa sensación de miedo, o sea, como que tú decías, pues es él. Sí, ese tipo de cosas no nos daba miedo, ni a mí, que eso, bueno, que era muy miedosa. Pero sí, o sea, cuando yo vi eso, yo dije, es que no sé si es él. Y me dio un pánico horrible y corrí. Y eso fue la primera vez que yo tuve conciencia de que había algo más allá, porque aunque me asustaba de estar sola y veía cosas, como mi mamá siempre nos decía, eso no existe, y hasta la fecha mi mamá se aferra a eso, yo quería aferrarme a que lo que yo estaba viendo no existía y solo era parte de mi imaginación, que yo lo estaba creando, o sea, que yo veía esas sombras o que yo veía eso, pero pues sí, o sea, siempre lo viví, pero hasta ese momento fui consciente tal vez de que había algo más. Pues es que sí fue una historia, o sea, yo me sabía la última parte, nada más. O sea, de ese tipo de cuestiones, pues obviamente, si desde antes me di cuenta, yo me refiero a ya saber que había algo malo en la casa. Porque en sí de saber de que había otro mundo, de que a veces pues las personas que ya no están aquí te visitan y todo eso fue desde mucho antes. Yo me acuerdo mucho de que tú estás muy chiquita, no te debes acordar de esto, que estábamos jugando en el patio y de repente escuchamos que mi abuelita nos hablaba. Y no era algo pues raro porque pues, estaba viviendo al lado, ¿no? Entonces ella seguido nos hablaba. Y si te acuerdas, nosotros íbamos mucho a jugar a su jardín y nos daba burritos de sal y nos daba, o sea, nos daba de comer. Total que nos empezó a hablar. Y fuimos a la casa, tú y yo. Estaba muy chiquita, güey. Hace unos 2, 3 años. Entonces fuimos, pero yo recuerdo que cuando empezamos a ir, tú me dijiste así como de, quiero. Y dije, no, sí, y nos volvieron, o sea, nos seguía hablando. Y se empezó a sentir una sensación como de de calosfríos, como de cuando se te enchina la piel y eso. Y la empezamos a buscar. Me acuerdo que nos fuimos hacia la parte de la cocina. Directo al fondo. Fuimos directamente al fondo, porque de ella se escuchaba la voz. Y no la vimos, y nos fuimos hacia la sala, no la vimos, y nos fuimos como recorriendo. Y cuando llegamos al pasillo, esto es importante. Es que esa casa está como en cuadro. Esa casa está como hecha por pasillos. Entonces, vamos a imaginar que es un rectángulo y está en todo esto la casa y todo el centro era el jardín, ¿ok? Entonces, pues aquí... No, este es el... Agarra tu celular. Okay. A ver, yo les explico. A ver, aquí se ve. Hagan de cuenta que la casa era esto. Aquí, en esta esquina, estaba la puerta que conectaba nuestra casa o nuestro patio con esta casa. Entonces, todo esto era jardín, todo esto, el centro, y también esta parte. Aquí estaba un cuarto que se ocupaba como de tiliches, y así una bodega. Luego aquí estaba la cocina, luego aquí estaba el comedor, aquí estaba la sala y todo esto era jardín. Aquí estaba la sala. Aquí estaba un cuarto como de hamaca y eso, o sea, no era cuarto, era un espacio como de una hamaca abierto. Todo tenía vista al jardín. Sí, todo estaba abierto. Entonces aquí estaba otro espacio y aquí había otra puerta que conectaba a la otra casa. Aquí estaba un cuarto, esto era otro pasillo donde aquí estaba el cuarto, aquí estaba un baño y regresamos a la puerta que conectaba a nuestro patio. Entonces nosotros cuando llegamos caminamos directamente hasta acá, hasta la cocina. Nos fuimos hacia el comedor, nos fuimos hacia la sala y regresamos otra vez hacia esta zona. El cuarto que ella ocupaba era el de aquí, este casi no se ocupaba. Siempre estaba cerrado. Sí. Entonces cuando llegamos a esta parte como nos seguía gritando, pero ya la voz se escuchaba como chillona, como rara. Fue cambiando la voz conforme íbamos avanzando. Así es, y cuando nos llegamos, digamos, al baño, que ya era lo que seguía con la pila y la puerta, fue unas risas, pero como risas raras, macabras, medias chistosas.
Y salimos corriendo también. Yo no tengo recuerdo como de la visión, Ajá. pero tengo un poquito de recuerdo de como de la voz. Si tú te acuerdas, en el cuarto que estaba entre el baño y el otro cuarto, era un cuarto que estaba lleno de muñecas viejas. Eso quería platicarte. ¿Tú te acuerdas de alguna vez que durmieras en ese cuarto? No me gustaba ni siquiera estar en la puerta. Bueno. Luego ella nos mandaba por cosas, no sé si te acuerdas. Sí. Y yo jamás era de que no, yo no entro. Y ese, cuando iban nuestros primos, ese era nuestro reto. Que a ver quién aguanta estar adentro y los otros cerraban la puerta. Sí. Yo creo que me aguanté un segundo y me puse a llorar. En ese cuarto tenía 2 ventanas chiquitas a cada lado, cada extremo. Y era una puerta de madera. Y 2 camas. Que se empalman de Sí. así de... Y 2 camas matrimoniales en los lados. Y un ropero muy viejo de madera. Con espejos ya Con también. espejos. Que se ven así como muy macabros por los años que tienen. Y arriba estaba lleno de esas muñecas viejas. Y las camas también tenían muñecas viejas. Que no eran muñecas maltratadas, estaban todas No, muy pero bonitas y viejas, arregladitas. muñecas antiguas, pues. Pero cuando nos referimos a viejas, es como esas muñecas que eran como tipo porcelana. Le voy a mandar una foto a Luis, o sea, no hay imagen de esas muñecas Sí, porque no ya hay no han de forma de existir, tener ya... pero del tipo de muñecas. El caso es que yo sí llegué a estar ahí de noche y del ropero tocaban. Me acuerdo que me Se dijiste, escuchaba. ese ropero tenía llave siempre. Sí, sí, y de hecho si te acuerdas era así como de que no le gustaba como que estuviéramos tanto ahí o No, yo no soportaba. como de abrir, o sea, Es más, y si cuando... tú cerrabas las puertas quedaba totalmente oscuras casi ese cuarto, Sí, y sus claro. ventanas nunca las abrían, era muy raro, porque ese cuarto era como que lo ocupaban a veces los tíos cuando iban. Pero te acuerdas también que a veces pasábamos por ese cuarto y se movían esas puertas. Sí, Digo, no se movían horrible, así de... No, pero tocaban, no sé, como que se empujaban. Pero, o sea, sí era un cuarto muy pesado, muy feo. La verdad es que a mí no me encantaba tampoco. No, a mí tampoco era... Yo no podía estar ahí. Es más, ni siquiera podía pasar por ahí. Cuando pasaba yo en ese espacio, corría. Yo me acuerdo que tú preferías como meterte por la parte, o sea, como atravesar el jardín, pero por la parte donde estaba la hamaca. Como que ahí te bajabas, que también estaba lleno de plantas. Todo estaba lleno de plantas, todo. Árboles, plantas con, o sea, macetas con plantas, así, todo estaba lleno. Entonces yo me acuerdo que tú preferías bajarte entre las macetas y caminar recto que pasar por ese espacio. Que ojo, esa casa también. Y en el centro del jardín había una pila chiquita, pero redonda, que parecía como un pozo de agua. No era un pozo de agua. No. Y además mi bisabuelita tenía lleno de macetas también alrededor, nada más como un espacio. Hagan de cuenta que era como el pozo de agua de las hadas para mí. Siempre lo sentía así. A mí me gustaba jugar ahí. Era muy bonito, pero también tiene una vibra. Y no siempre precisamente se sentía bien. O sea, pero no siempre se sentía mal. O sea, había momentos en que uno puede estar muy a gusto ahí, y había momentos en que yo no me quería hacer tampoco hacer. Y también ese pasillito donde yo me bajaba, ese pasillo donde estaban como que había más árboles o cosas altas. Sí. Y era como más oscuro y también tenía como un... Es que en general toda esa casa tenía una vibra rara. Sí, pero había puntos muy específicos que tenían como más fuerte la vibra. Igual el cuarto que se utilizaba de bodega, esa zona también tenía... O sea, había puntos muy específicos. Yo creo que el lugar menos pesado era el cuarto que utilizaba ella para dormir. Que ahí sí llegué a dormir. La sala. La sala, exacto. Y el comedor. Porque la cocina también de repente sentías que te veían. Como que te veían del cuarto que se ocupaba como bodega. Tenía celosía, ¿cómo se llama? Como esos como tipo blogs. No eran blogs, nada más era como la pared así en esos cuadritos, pero no tenía, o sea, era huequito. Tenía huequitos, pues, no era una pared sólida. Ajá. Tenía huequitos. Entonces, no se llama te podían ver del otro lado. Y siempre tenías la sensación como que alguien estaba en ese cuarto. Aunque estuviera sola, o sea, aunque se supiera, porque pues no, nada más vivía la bisabuelita ahí, pues iban mis tíos, pero eran como... temporadas especiales. Mis tíos y mis primos eran como temporadas específicas, o sea, sabía que iban a ir, o pues, sabías que había más personas, pero normalmente pues ella estaba ahí sola.
¿Alguna vez te pasó otra experiencia además de esa en esa casa? Sí, una vez igual me hablaron, se escuchaba mis papás me mandaron y me dijeron así como de, ve y déjale este platito a mamá Elena en la cocina de comida, ¿no? Ujú. No me acuerdo que había hecho mi mamá y pues le mando. Entonces yo sabía que no estaba, porque si te acuerdas, pues ella tenía una energía impresionante y hacía todas sus cosas y se arreglaba y se iba. Sí, era muy activa. Entonces, yo me acuerdo que no estaba, bueno, que me había dicho que no estaba, que nada más fuera y se lo dejara. Y entonces se escuchó que me hablaron, o sea, que me habló como de la sala. Entonces, pues yo dejé el platito y fui. Y cuando me meto, porque te metías y estaba, la tele estaba como así al fondo. Entonces yo dije, pues estoy viendo la tele, me metí y me cerraron las puertas de la sala y no me podía salir. Entonces, me salí por el balcón porque la puerta tenía llave. Sí. O sea, la puerta de la calle tenía llave y la puerta hacia el comedor pues no No se se podía podía. abrir, la cerraban y yo la jalaba y me la jalaban, o sea, me la retenían. Entonces yo me Llegó a pasar más de fui. una vez. Sí. Tú y yo que también llegamos a quedar ahí encerrados. Al revés, pues yo me acuerdo contigo que queríamos entrar y nos cerraron esa puerta y también no había nadie. Nos cerraron esa puerta y no podíamos entrar. Yo me acuerdo de una vez, también estábamos chiquitas y estábamos adentro, no podíamos cerrar y o sea, abrir. Ajá, bueno, no podíamos abrir, perdón. Nos la tenían cerrada, pero además esa puerta no era sólida, sino también tenía como cristales. Cristales opacos. Ajá. Entonces se veía la sombra de alguien muy alto al otro lado. Y Sí. no estaba ella y tampoco estaban nuestros primos. Sí, no había nadie. Entonces sí fue. Sabes de que a veces mis papás nos mandaban de ve a dejar esto o algo y. O a veces dejaba el teléfono descolgado, entonces. Ajá. Lo que pasa es que ese teléfono tenía una extensionilla y otra extensión en la casa. Entonces, si ella lo había dejado descolgado o mal colgado o X cosa, en la casa no se podía ocupar. Entonces era así como de, ve y cuelga el teléfono bien porque quiero ocuparlo para y para el otro. Y sí, como que a veces nos mandaban. O ve a decirle, o sea, a veces no sabíamos ni que no estaba. Era como de ve y dile a mamá Elena que está descolgado el teléfono. O ve y dile a mamá Elena que le habla a tu prima tal, que quiero hablar con ella o así. Entonces sí. Lo que hacíamos a veces cuando sabíamos que ellas sí estaba, ¿te acuerdas que preferíamos ir por la calle? Sí, era así de que decían, pero ¿por qué se acaban directo? No. O sea, había. O sea, por la calle teníamos que tocarle, que brincarnos. O gritarles del balcón. Sí. Y pues por el otro lado entrabas directamente, ¿no? Entonces como que era, pues ve por atrás, pero no, sí era mejor por acá. Ahora, ¿tú te acuerdas? Ya ves que, contexto para los que pues, no conocen la casa, era nuestra casa, la otra casa y luego la de ella. Pues que la casa chiquita de acá la llegaron a rentar. Sí, claro. Y te acuerdas que ahí había una tienda de electrodomésticos, sí, así, el Singer. ¿Qué vas a decir? Ok, ¿quieres decirlo tú? No, adelante. Bueno, pues para esto ya había fallecido papá José. Creo que cuando él vivía, ellos dormían en esos cuartos. O sea, había 2 cuartos arriba. Arriba. Entonces, bueno, contexto ya les dijimos cómo estaba la casa del jardín. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que había una puerta que la unía a otra casa. Esa casa, abajo no había cuartos, era como una habitación muy grande, muy larga, lo que vendría siendo como comedor y cocina. Sala y cocina. Sala ocupaban también como cocina. Bueno, pero era un espacio grande. Es que se supone que la cocina iba arriba. Era una habitación grande. Y había unas escaleras. Subías a las escaleras, al segundo piso, perdón. Estaba otro espacio. De este lado estaba un balcón que daba hacia la calle. Estaba una habitación que daba hacia ese balcón. Y junto a esa habitación estaba otra habitación. Enfrente estaba un baño, otras escaleras para subir a la azotea y una puerta que daba hacia nuestro patio, pero arriba, o sea, no quedaba al mismo nivel porque recordemos que era segundo nivel. Entonces, esos cuartos estaban arriba de lo que nosotros decimos que era el cuarto de las muñecas. No. Sí, estaba arriba del cuarto de mamá Elena
y parte del cuarto chico y del baño está arriba de lo que era el cuarto de las muñecas. Sí. Y lo que era el baño y la zona donde estaba quedaba libre. La pila y donde la mamá Mariana a veces le gustaba lavar ropa, esa parte estaba techada, y entonces en la casa en la otra casa eso quedaba libre. Ajá. Entonces había como piso, pero como un tipo patiecito, digamos. Ajá, así. pero en segundo piso, pues. Entonces, rentaron, entonces en la parte de abajo tenían la tienda y pues vivían arriba, o sea, en los cuartos. Ellos estaban y tenían su baño, tenían todo, como un departamentito, digámoslo así. Entonces estas personas pues eran 2 hombres, uno quedaba en un cuarto y el otro quedaba en otro cuarto. Comentan que se paró uno a bañar, el que estaba en la habitación pegada a la calle, que se paró a bañar y que fue y que le dijo se paró en la puerta del otro cuarto. No, se salió de bañarse y salió, no se paró en la puerta, fue y le habló. Y que entonces le dijo, oye, ya, párate, vete a bañar, que no sé qué, que no le hacía caso. La otra persona seguía en la cama. Entonces, había 2 personas, 2 hombres que eran los encargados de esta tienda. Cuando el primero, el que estaba en la habitación pegada a la calle, que esa habitación creo que casi no se ocupaba, o la ocupaba mi abuelita, él se va a bañar, sale de bañarse y va a la otra habitación, que era la que ocupaba más mi abuelo José. Que entonces le dice, oye, ya párate, báñate para ya abrir la tienda, y que pues al ver que no le hace caso, se acerca y que pues lo ve ahí acostado, pero pues él vio el bulto porque estaba completamente tapado. Y entonces lo agarró y lo empujó y le decía, párate, ya párate, vete a bañar, ya párate, vete a bañar. Que nada más le decía, y que dijo, ya párate, vete a bañar, pero pues que este güey se fue y se fue a cambiar. Y digo, no, pues no se quiere parar, o sea, yo lo abro y ya después, o sea, no pasa nada, yo me pongo a trabajar y ya que lo bajen más tarde. Y entonces cuando él baja, ya para abrir la tienda, de repente ve que abren la puerta y que él se espantó así como de, ¿por qué me quieren abrir la puerta? Porque pues era la puerta de la calle, no la puerta de la principal de la casa. Cuando entra su compañero, pues ya cambiado, ya bañado y había ido a comprar al mercado para que almorzaran, se quedó así como, oye, hace 5 minutos te fui a hablar que te pararas a bañar. Y él dice, no, tiene más de 1 hora que yo me salí y me fui a comprar y que no sé qué. Entonces, pues también así como que ellos seguido veían y escuchaban cosas de ahí, en ese caso. Ahora, ¿te acuerdas que nosotros hubo un tiempo que esa casa estuvo vacía? Sí. Bueno, la rentaba mis papás. Y teníamos a los perros arriba, teníamos que subir por esa casa. Y cuando pasábamos... Ese contexto, la azotea pues era al mismo nivel de las 3 casas. Y el único lugar que tenía acceso de las 3 casas era esa casa. No podías entrar, no podías subir a la azotea de otro lugar más que de ahí. Ok. Entonces, cuando pasamos por el segundo piso, siempre se veía como una sombra en ese cuarto. O hacia el pasillo, hacia el... Y por eso se veía, o sea, ¿te acuerdas que estaba fundido los focos de arriba? No, era un show porque se fundían y tú, si ibas de la noche no se podía prender porque lo prendías 1, 2 veces y ya no volvía a servir. Sí, o sea, se fundían y se fundían y se fundían y iban a revisar y no tenían ningún problema. Pero no, o sea, siempre estaban fallando. Y yo me subía corriendo. Ahora. Yo me negaba a ir. Mi cuarto estaba pegada a esa casa. Sí. Entonces, yo me acuerdo desde antes de que los perros estuvieran allá, porque si ustedes se acuerdan, yo dije que los perros estaban abajo en el patio. Pero ahí mis papás después construyeron y se pusieron un negocio y pues los perritos los pasaron a la azotea. Obviamente con todo su techito para que no sí, los modificaron para que estuvieran bien. Total, que se me fue lo que iba a contar. No, ya. Yo dormía pegada ahí, entonces la casa estaba vacía, porque la ocupaba mis papás para un negocio, pero pues ya cuando se cerraba ya no había nadie. No estaban los perritos, porque los perritos no duraron pues ya muchísimo tiempo después de lo que yo, o sea, desde que se subieron, no duraron tantísimo tiempo. No. Y siempre se escuchaban ruidos y golpes y murmullos.
y como que corrían en las escaleras. Escuchaba así. Y yo, desde muy niña, no podía dormir. De hecho, cuando yo me cambié de cuarto era uno de mis miedos, porque siempre se escuchaba que con algo golpeaban la pared y golpeaban toda la noche, la pared, y a veces se escuchaba como que estaban en la azotea, no estaban los perros, insisto, todavía los perros seguían abajo. Y también de repente se escuchaba como que arañaban. Sí, eso era muy constante. Pues si yo escuchaba eso casi todas las noches, ya los perros estando abajo o ya no teniendo perros, y estabas tratando de dormir y escuchabas contra el cemento. Sentía horrible. Y yo decía de que no hagas caso. Y cuando yo decía no hagas caso, se escuchaba todavía más fuerte. Pero además escuchaban como unas uñas. Por ejemplo, yo la hago así y no se escucha tanto. Pero se escuchan como unas uñas súper afiladas. No sé si te llegó a pasar. Sí, ahora yo tengo una teoría ahorita analizando todo esto. Si tú te acuerdas, nuestros cuartos daban hacia el patio, pero había una... Se me fue, ¿cómo se llama la parte que sobresale? Cornisa. Había una cornisa. Pequeña. Pero pasaba una persona. Y era todo nuestra casa, o sea, todo tu cuarto, mi cuarto, sí, y todo. Y se podía subir subir de la otra casa. Entonces, si yo me pongo ahorita a analizar, que antes no lo había pensado, la verdad, no me acuerdo. Tal vez es esto que nos visitaba de repente en las noches y que nos tocaba las puertas, porque es otra historia. Que seguido nos tocaban las ventanas en la noche. Las ventanas, no las puertas. Sí, perdón, no, las ventanas. Tal vez hacía como que ese recorrido. Como que tal vez venía de ahí, yo escuchaba los pasos y eso. Porque eran muchos pasos. Y tal vez se subía por ahí o caminaba por ahí y nos iba a tocar. No sé. Podría sí, ser. Se escuchaba. De repente escuchaba muchos pasos y de repente así los arañazos y las tocadas de ventana. Ahora. Y los ojitos a veces en tu ventana. Sí, es una opción y es viable. Pero ahora tengo dos preguntas. Una es, la peor experiencia que hayas pasado en esa casa. Y la otra es, una experiencia paranormal buena que hayas pasado si es que la tienes. Empecemos con la peor experiencia. Había un cuarto de nuestra casa. Pues era mi cuarto, el tuyo y el que siempre estaba vacío de visitas. Entonces, cuando yo dormía en ese cuarto, me pasaban experiencias. En el de visitas. Sí. Me pasaban cosas muy feas. Amarilla con arañazos, con moretones. Y es que hay una parte que quiero dejar para otro capítulo. Pero digamos que yo creo que había algo más ahí. Un sucubo o un incubo. O ambos. Porque se supone que uno es hombre y otro es mujer. Y yo llegué a tener experiencias con dos muy fuertes. Pero yo, pues no. Pero era, si tú te acuerdas, a veces llegaba mucha visita y dejaban los cuartos de nosotros. Ajá. Y a nosotros nos pasaban ahí. Como, o sea, para que durmiéramos juntas, pues. Desocupaban dos cuartos y a nosotros nos pasaban a ese. Y en cierta ocasión hasta mis papás se llegaron a pasar, o sea, porque eran mucha gente. Para dejar, sí. Pero esa vez me acuerdo que yo nada más estaba contigo. Y en otra ocasión yo estaba completamente sola, no me acuerdo, o sea, en ese cuarto, pues. No me acuerdo por qué me dormía ahí, o sea, no me acuerdo por qué. Debe haber existido alguna razón, porque si no, me hubiera pasado. Y ahí sí, yo amanecía con moritones. Pero nada más era cuando dormía en ese cuarto. Acabo de tener un flash, o sea, te desbloqueó un recuerdo. No, más que un recuerdo, que es lo que yo tenía muy consciente, fue ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es una sensación muy
fuerte, porque algo que yo conté con Dianita es que yo recibía, bueno, mis sueños siempre recibo mensajes muy importantes a través de mis sueños. Pueden ser mensajes o pueden ser literal visiones que van a pasar tal cual. Y las he tenido desde que soy muy niña. Yo muy constantemente cambiaba de habitación. Cuando tú no estabas, sobre todo en la casa que no estabas viviendo ahí porque tenías que estudiar fuera. Algo que debo de dar contexto es que a lo mejor puede ser una casa de pueblo o no sé, pero aparecían animales en la casa. Sí. Muchos alacranes, arañas, demás. Lo que casi no eran serpientes, creo que salió una vez una serpiente y ya. Pero no sé si tengas recuerdo de esto que siempre me parecían a mí. ¿Ratas? No. Ah, es que en ese cuarto. No, espérate. No. Espera. Las arañas y los alacranes siempre me parecían a mí. Casi siempre aparecían en mi cuarto. O casi siempre era yo quien los encontraba o los descubría. Ah, eso sí. Siempre. Entonces. Desde que la vez que te dolió la... No, eso es otra cosa. Entonces, en estas ocasiones, a mí no me gusta irme a dormir a tu cuarto, porque precisamente escuchaba los golpes y todas estas cosas. Me fui al cuarto de visitas porque seguramente me había aparecido algún alacrán o algo, y cuando a mí me apareció un alacrán en mi cuarto, yo no quería dormir en mi cuarto en un mes. Así mis papás me juraron que habían fumigado, levantado a la cama, lo que fuera. Yo no dormía ahí. Porque también me llegaron a aparecer alacranes en la cama. Y en tu ropa. Y en mi ropa. Pero, por ejemplo, el que me apareció en la cama era una cosa así, gigante, negra, horrible, ¿no? Es que, como ella bien lo dijo, pues era un pueblo y allá mucho tiempo, o sea, hay temporadas de alacranes. Sobre todo, creo que es en ese tiempo. Del calor, ¿no? En calor, pero también cuando empiezan a cosechar y que empiezan a arrastrar todo lo del campo, hay mucho alacrán. Que ojo, vivíamos en el centro, o sea, pero... no es como que en las orillas es más factible, pero bueno, independientemente de esto, no es el punto esto. Entonces yo me cambié de cuarto. Como sea, me fui al cuarto de visitas, que es el que estaba al lado, literal, de mi habitación. Y en ese cuarto no era muy grande. ¿Escuchaste también tú algo, no? ¿Qué? ¿O tú le como que rascaste algo? Ah, sí, fui yo. Este cuarto no era muy grande, entonces, y tenían una cama king size ahí. Sí. Entonces como que quedaban los pasillos del lado un poquito más reducidos. Yo estaba dormida, a mí me gustaba dormirme en el centro de la cama, siempre. Porque según yo, ahí no me atacaba nada. Tampoco era nuestro pleito porque pues yo cuando llegaba contigo me quedaba durmiendo y te quería andar al otro y tú, no, yo aquí. Sí, yo siempre sé que me duermo, si te duermo en una cama que está en el centro, yo duermo en el medio, así como toda encogida. Entonces yo estaba dormida y yo soñé, porque ese sí fue un sueño, pero que había un hombre y una mujer totalmente vestidos de negro, con el pelo negro. Ellos eran demasiado blancos, o sea, casi como una hoja de papel. Y desde las orillas de las camas me querían jalar y veía como que arañaban, digamos, el colchón, las sábanas. Y cuando llegaban a tocarme, me arañaban. Y de abajo de la cama era como una bruma negra que olía horrible. ¿Te acuerdas como qué? No me acuerdo, pero olía muy feo. ¿No te acuerdas nada? O sea, como para no, que yo era chica. Con algo, ok. Yo era chica, pero olía feo, olía pestilente. O sea, no sé, a lo mejor a basura, algo podrido, olía feo. Y ellos me arañaban y me gritaban y me hablaban que yo fuera. Y yo estaba en el centro de la cama encogida. No recuerdo a qué le pedía que me protegiera y que me cuidara. Pero una cosa muy fea. Y ellos estaban, y esta era la cama, yo estaba aquí,
en esta zona en medio, ellos estaban aquí, cerca de la puerta. En la esquina quedaba la puerta. Desperté muy asustada. Sí tenía arañazos, pero yo me quise centrar en que esos arañazos eran una mujer de Tiliche, nuestra gata. Que tampoco le gustaba entrar a ese cuarto, ¿eh? Que no le gustaba entrar en ese cuarto. Y no volví a dormir en ese cuarto, a menos que estuviera acompañada por alguien. Pero ahorita que dijiste eso, o sea, fue como si yo hubiera recibido un golpe, güey. Te lo juro, o sea, hasta me impactó y me vino, lo recuerdo sus facciones perfectamente, recuerdo sus caras, recuerdo cómo salía la broma, o sea, era una cosa muy fuerte y bueno. Entonces, esa sería como tu experiencia. Sí, pero también había otras, o sea, fueron muchas, pero a mí me daban muchas parálisis de sueño en mi cuarto también. En ese cuarto era de ley, pero en mi cuarto, una de las más fuertes que me acuerdo era que yo estaba dormida, desperté, no me podía mover. Pero sí recuerdo específicamente cómo empecé a sentir. O sea, como que yo desperté, pero sí me podía mover todavía, pero empecé a sentir como cuando se sube, pues, muerto. Entonces empecé a sentir cómo fue avanzando, pero en mi cabeza sí la podía mover en ese punto, entonces yo empecé a voltear y yo estaba acostada. Recuerdo que todo esto, no acá, todo esto, muchísimas caras viéndome así. Y caras pues horribles, ¿no? O sea, de todo. Había muy feas, había otras más normales, pero todos así viéndome, paraditos. Y ya llegó un punto en el que yo ni siquiera podía mover la cara y me daba mucho trabajo hasta respirar. ¿Caras de humanos? De todo. ¿De todo te refieres a? Pues caras horribles como de demonios, lo que yo creo que es un demonio, tal vez, no sé. Algunas tenían facciones como más de humanoides y otras no, otras ni siquiera tenían sentido. O sea, había como muchas cosas. Porque la verdad es que tengo muchas cosas borrosas porque pues sí, es algo que me daba miedo, yo creo que intenté bloquearlo, pero tengo muy clavado los ojos, pues, o sea, pero sí había algunos así como más humanos, otros que no, pero era todo, o sea, no te sé decir ni cuántos eran, que estaba así completamente, entonces llegó como que yo empecé a querer rezar, pero se te olvida, y entonces, no sé cuánto tiempo pasó, probablemente fue muy rápido, ya desaparecieron. Yo prendí la luz y te acuerdas la luz de nosotros estaba acá. Entonces prendo la luz y siento como alguien se sienta y se hunde en mi cama. Yo también eso era constante. Sí, eso era muy constante. O sea, a mí seguido, como típica adolescente o como típica niña, pues de repente yo ponía música y me ponía a bailar y me ponía a jugar. Entonces, a veces estando jugando, bailando, yo sí sentía como pasaban y me pegaban en la pierna, o me pegaban en la espalda, o me jalaban la ropa, el cabello, pero pues lo normalizas. O de repente yo estaba acostada y sentía como me agarraban el tobillo, me agarraban el pie, la pierna, y se sentaban, se llegaban a sentar, o sea, se estaba yo acostada, sentía como se sentaban y si volteaba se veía hundido y sentía como me tocaban alguna parte del cuerpo. No te voy a decir como que en tema morboso en ese aspecto, pero sí sentías, o sea, sentías el contacto. Esas fueron así como feas. Buenas o alguna así bonita. Cuando estaba bañando los perros, estaba yo bañando a la Rottweiler que teníamos. Y los otros dos perritos se me pusieron acá, entonces yo estoy bañando, escucho que empiezan a gruñir, que empiezan a ponerse así como alterados, cosa que era muy rara que hicieran. Cuando yo volteo, veo los botines y el pantalón de vestir, y levanto la cabeza y vi al abuelito José parado, pero fue así como de, y me agaché y seguí lavando, y cuando reaccioné fue como de, o sea, volteé otra vez, vi los botines, pues de como zoom y ya no estaba. Ajá. Pero no me dio miedo. Entonces es como de las más buenas. De ahí otra así que yo te diga, ay, esta estuvo, no, una.
Tengo más todavía feas, pero yo creo que la dejamos para otro capítulo. Sí. Yo voy a contar una cada una nada más. La más fea, sin duda, es cuando fue el intento de posesión, que no estoy lista para decirlo. Y voy a contar otra que para mí sería la segunda más fea, que me pasó a mí sola. Y es que cuando yo ya estaba sola, en ese tiempo mis papás trabajaban aquí, entonces yo me quedaba sola mucho tiempo en la casa. Y mi única compañera era un perrito, Wally. Ya sé. Entonces, pues yo era miedosa, como ya lo he dicho, todo el episodio. Y la única forma en que yo me podía sentir segura era estando en el cuarto de mis papás. Entonces yo iba desde temprano, en cuanto yo llegaba a la casa, iba y metía a Wally. Pero como Wally en ese tiempo estaba en su época adolescente, era bien travieso, súper travieso. Entonces la forma en que yo tenía de que él se quedara un poquito más quieto era traerlo con collar y correr arrastrado, para que él se sintiera como que no puedo andar corriendo y destruyendo todo mi caso. Entonces nos íbamos al cuarto de mis papás. Yo agarraba, abría el balcón lo más que se podía, ponía música y me sentaba toda la tarde a hacer tarea. Específicamente ese día ya era noche, ya eran como, digo, no era madrugada, pero ya eran como las 10:30, 11 de la noche. Y mis papás no habían llegado. No siempre se les hacía tan tarde. Pero a veces sí. A veces sí. Entonces yo seguía en su cuarto y escuché que me gritan. A mí en la casa me dicen Deji, de cariño. Entonces escucho como si fuera la voz de mi mamá que me dice Deji. No, pero escucha como un poquito amortiguada. Digo de que ya llegaron. Y entonces Wally, cuando también lo escucha, brinca así como de ya llegaron. Me bajo de la cama, apago la televisión y me vuelven a gritar. Pero ya no escuchaba igual. Sigo escuchando voz de mujer, pero ya no escuchaba igual. Entonces yo dije, a lo mejor confundí la voz y es mamá Elena, o sea, la bisabuelita, que me está gritando desde el patio. Porque además cuando voy pasando por el balcón, me quedo pensando y digo, a ver si mis papás hubiesen llegado, se hubiese escuchado el portón eléctrico, que es así un montón de ruido y hasta la casa se hacía, ¿no? Entonces me asomo y digo, pues no se abrió el portón y tampoco se da la camioneta de mis papás. Porque a veces llegaban y dejaban la camioneta afuera. O sea, si no escuchan del portón, era lógico que iba a estar afuera la camioneta. A veces llegaban y si era un poquito más temprano te decían de que ven, vamos a cenar. Ajá, o ven, te vamos a salir o algo y ya no la metían, ¿no? Sino que te esperaban a que salieras para irnos. Entonces digo, no sé, la camioneta del portón no se abrió y agarro y voy a la puerta del cuarto y me vuelven a gritar. Pero en esa ocasión la voz se escucha más aniñada, como un o incluso como que más aguda también. Y ahí Wally se queda así en la puerta del cuarto, así como de, vamos. Y toda la casa, a excepción del cuarto en el que yo estaba totalmente a oscuras. No había una sola luz prendida. Error tuyo. Porque yo me encerré, o sea, yo me fui temprano al cuarto y me olvidé de lo demás. Para prender la luz del segundo piso, estaba el apagador enfrente del cuarto de mis papás. Pero no es como que nada más cruzaras, sino que en el centro estaba el barandal para la escalera. Entonces tenías que rodear todo eso. A rodear. Tenías que rodear. Dijiste rodear. Perdón. Tenías que rodear todo eso y afuera tenías que pasar cerca del cuarto o de la puerta de tu cuarto. Sí. Que a mí también tu cuarto me daba miedo. O sea, lo que era tu cuarto y el cuarto de huéspedes, yo creo que eran las zonas de la casa que más miedo me daba. Que uno estaba, o sea, tenías que darle por mí o por el otro. Y mi cuarto estaba en medio de esos dos. Ajá. Entonces. Que el tuyo estaba casi enfrente del de mis papás. Sí. Entonces, lo que hice fue como que irme pegada en la espalda a la pared al punto donde yo podía correr enfrente. Llegué, o sea, corrí, me puse así pegada y fui así hasta el apagador, que literal estaba fuera prácticamente de mi cuarto. Ajá. Y yo no sé por qué era el único apagador arriba. No sé. Y mi perro
enfrente de mí en la puerta donde estaba la luz, viéndome así de, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te vienes para acá? Y esa lámpara tenía una mala costumbre de que no prendía normal, sino que parpadeaba 2 veces y se prendía. Siempre, o sea, ya, era un defecto de la lámpara. Entonces la prendo y en lo que está parpadeando me vuelven a gritar. Yo dije, a lo mejor mi bisabuelita. Como que yo quería creerme esa historia. Entonces le digo, de que ven, Boli, y empiezo a bajar la escalera. Y mi perro así como, ¿estás loca? O sea, literal se me queda viendo así como de, porque mi perro su cara es muy expresiva. ¿Loca? Y yo le decía, ven, y le gritaba, y él de que, no, bro, mátate sola. Yo no voy. Yo no voy. Entonces voy bajando y estaban totalmente oscuras. De la puerta, de las ventanas de la calle no entraba ni un solo rayito de luz. Y bajando esas escaleras, lo primero que estaba pegado era un Cristo y tenía ahí una lámpara. O también podías como quedar unos pasitos más y estaba un apagador de un ventilador con foco, que no siempre estaba prendida la luz. No, porque tú tienes que buscar el control. Entonces tenías que empezar a buscar el control y a veces en un show encontrar el control, ¿no? Entonces lo que hice fue prender la lámpara, que tenías que estirarte porque era una cordón así y jalabas, ¿no? Y antes de que yo lo prenda, me vuelven a gritar, pero esta vez era así full de una niña, así como bien feo, güey. Lo prendo, veo que no hay nada y salgo corriendo para arriba y mi perro así en la entrada de la así como de, por favor sube, por favor sube, por favor sube. Obviamente subí corriendo, lo agarré, lo subí a la cama y nos quedamos abrazados así hasta que llegaron mis papás. Fue súper, o sea, pero me acuerdo del grito y te juro que se me enchina la piel porque conforme iba cambiando la voz, los pelitos del cuerpo se tiran así como de punta. Sí. Fue muy fuerte. Estaba yo sola con mi perrillo y no quisimos volver a salir jamás de este cuarto. Algo bonito. Tuve una experiencia. Yo estaba... ¿Te acuerdas cuando me regalaron la cámara de mis papás cuando salí de secundaria, verdad? Porque yo estaba en prepa. Y seguía yo sola. No sé si fue cuando yo y mis papás estaban haciendo los arreglos para venirnos a vivir aquí o por qué, pero yo estaba sola en la casa. Era de tarde y yo andaba fascinada con una cámara que me habían regalado, tomando fotos a lo que fuera. Entonces estaba en el patio y me llamó mucho la atención porque en el cielo las nubes estaban colocadas de una forma muy bonita y había rayos de luz que conectaban, rayos muy intensos del sol, de una nube que conectaba hacia la otra, como un puente de luz. Y yo estaba fascinada con eso, tomándole fotos. Cuando de pronto me viene como esta sensación de miedo, otra vez en el patio, como si algo me estuviera viendo, pero desde dentro de la casa. Y yo me quedé así como, ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar aquí en el patio para siempre, pero tengo miedo de entrar a la casa. Y entonces me acuerdo que ya nos había pasado una ocasión, no sé si te vas a acordar, que de la nada, como que sentía como que algo pasaba corriendo muy rápido, pero que era hasta cuando se ve así como borroso. Porque nada más, o sea, como que sí te das cuenta que algo pasaba, pero ni siquiera lo alcanzabas a ver bien. Pero sí se escuchaba cómo pasaba. Sí, pero no lo distingues exactamente. Pero a nivel del piso. Pues yo a veces hasta cierto punto como nivel medio, o sea, no hasta acá arriba. O sea, me refiero que no era aquí, pues. Ah, sí. O sea, me refiero que era en el espacio como si pasara corriendo a tu lado, por así decirlo. Entonces, siento esto de que ¡pum! Así pasa algo a mi lado y yo empiezo a buscar. Una disculpa a quienes quedaron sordos por ¡pum! 2 veces, perdón. Empiezo a buscar y de nada vuelvo. Es que esta vez no escuché mi nombre, pero como si lo hubiese sentido que lo dijeron. Y entonces volteo hacia arriba
y viene cayendo una pluma blanca. Grande, no de pájaro. O sea, haz de cuenta que hubiese sido, no sé, la pluma del ala de un ángel. Yo así lo sentí. Ah, tú sí lo percibiste, pues. Y se me quitó el miedo. Se me quitó por completo el miedo. Y pude entrar a la casa y ya no tenía esa sensación de que algo me estaba viendo. Ya no tenía miedo. Pude entrar y estar tranquila. Agarré de la pluma, como iba cayendo, la agarré y la guardé. Y después de unos días la guardé en un lugar especial donde yo sabía que estaba y que nadie me la podía agarrar. Y después de unos días desapareció. Okay. Pero para mí fue como una señal de tranquila, Aquí estoy. te estamos cuidando. Bonito. Sí, fue muy bueno. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este capítulo. Faltan muchas historias más, historias muy fuertes, otras historias más tranquilas. Yo creo que vamos a grabar otro capítulo para este mes. O sea, a lo mejor el que sigue puede ser de la casa, ¿no? Veremos. Porque también hay muchos otros temas de los que podemos hablar. No sé, pero pronto les seguimos contando. Gracias a quienes se quedaron hasta el final. Coméntenos. Hay una sorpresa. Hemos presentado. Tenemos aquí a la mascotita. Una de las mascotitas, porque va a haber otra sorpresa después. Dragoncito oso unicornio. Está muy raro. Pero está queremos ponerle nombre. Así que, pues, si alguien quiere colaborar y darnos alguna idea para ponerle, es bienvenido. Y muchas gracias también a las personas que nos han estado comentando en nuestros videos antiguos. Tenemos otro comentario. Hay que responder, hay que agradecer. Sí. Hay una historia por ahí que yo creo que en el próximo episodio la vamos a contar. Y también quiero darle un saludo muy especial a Mike, que nos pidió que lo saludáramos en el último capítulo que subimos. Un saludo, Mike. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Esperemos que sigas viéndonos. Y pues gracias por estar aquí, gracias por esperarnos, gracias por aguantarnos. Denle like, compártanos, los requerimos más que nunca. Coméntenos, más de 3 palabras, no cuentan emotes, pongan ahí todo lo que quieran, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales oficiales. Y prometemos ya no perdernos otra vez. Yo prometo estar aquí. Muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí.